Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Les damos la bienvenida a este foro Enfoques sobre Política y Economía 2022. Antes de dar inicio con esta actividad, me permito recordarles algunas medidas de protección que todavía están vigentes y nos va a tocar todavía cumplir por espacio de algún tiempo, y es el uso de la mascarilla en las instalaciones. También recordarles que atrás, en mis espaldas, tenemos los servicios sanitarios, tanto para damas como para caballeros, y las salidas de emergencia que están ubicadas en la entrada principal del salón, así como a los lados del mismo. Hay un punto de encuentro en caso de emergencia, que es en el centro del parqueo, por donde todos hemos ingresado esta mañana. Y también recordarles que para cualquier emergencia, urgencia o solicitud, mis compañeros de staff van a estar dirigiéndose a ustedes en caso de que haya algún requerimiento especial. Estamos a las órdenes de todos ustedes acá. Sin más, vamos a iniciar con este foro y bueno, creo que es importante comentar que nos encontramos, y creo que todas las noticias actualmente nos recuerdan que estamos en un contexto político y económico un tanto complicado o bastante complicado, con un impacto bélico del cual sus consecuencias ya se están notando también en nuestros lares, en Ucrania. Como decía ahorita, no hemos todavía terminado el contexto pandémico, que ha traído también sus repercusiones desde el punto de vista económico, social, sanitario, y pues como para agregarle un ingrediente más a este cóctel complicado que tenemos, la crisis logística internacional se suma y provoca también inquietudes y preocupaciones de distintos sectores. Esto nos llama a reflexionar. Es necesario que el sector empresarial costarricense empiece a visualizar caminos hacia soluciones factibles pues, de todas estas circunstancias para el contexto nacional. Es por eso que esta actividad, que es organizada por el grupo Colinas Alta Vista y sus empresas, Corrugados Alta Vista, Olpac y Hotel Colinas Alta Vista, pretende ser un espacio de diálogo y de reflexión sobre la realidad actual de Costa Rica en medio de esta incertidumbre mundial que experimentamos. Esperamos que con esta iniciativa logremos desarrollar algunas acciones de cara al futuro para el crecimiento y diversificación de empresas y negocios nacionales, de las cuales pues, nos honramos hoy de tener una gran representación de distintos sectores y áreas productivas del entramado nacional acá en estas instalaciones. Y precisamente para darnos unas palabras de bienvenida y de apertura para esta actividad, le voy a ceder la palabra a la señora Gloriana Sánchez, gerente de venta de Corrugados Alta Vista. Gracias, Ignacio. ¿Me escuchan? Entre febrero del 2020 y febrero del 2022, el precio internacional del papel de exportación para América Central aumentó más de un 67%. Sin embargo, nuestro sector no es el único que se ha visto afectado por el aumento en los precios de las materias primas, por la escasez de los insumos o por el caos en la logística. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes la visión de dos expertos en el tema político y económico, que nos compartirán sus perspectivas sobre los principales acontecimientos mundiales y locales y cómo estos van a afectar la economía nacional. Queremos que este diagnóstico se convierta en herramientas útiles para la toma de decisiones de sus negocios y que estas decisiones traigan éxito, prosperidad y abundancia para sus empresas y para su vida familiar. Finalmente, don Carlos Sánchez, que es el presidente de Corrugados Alta Vista,
nos compartirá las medidas que ha tomado Corrugados para garantizarle a todos sus clientes el abastecimiento oportuno de sus empaques corrugados, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Esperamos que esta sea la primera de muchas reuniones que nos congreguen en este maravilloso lugar que tenemos también a disposición de ustedes. Buenos días, bienvenidos todos y todas. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Gloriana. Y bueno, y efectivamente, pues es gratificante y es refrescante tener este espacio hoy en este lugar tan hermoso. Al menos a los que asistimos regularmente a estas actividades, yo creo que la alternativa se agradece bastante y esperamos que también esta frescura de la mañana también nos refresque un poco la mente con el aliciente que vamos a tener, con el estimulante que vamos a tener viniendo de las charlas que tenemos. Ahora hablaba yo, mencionaba algunos de los acontecimientos internacionales que a todos nos ocupan y nos preocupan. No es que lo haya obviado, pero lo iba a mencionar ahorita, y es que precisamente estamos a poco más de una semana de la elección del nuevo presidente de nuestro país, y bueno, ambos candidatos han puesto sus cartas sobre la mesa y bueno, más que sus cartas, también sus diferencias y sus propuestas, y ahora le toca a los costarricenses decidir con qué jugada, ¿verdad? con qué mazo de cartas vamos a enfrentar los próximos 4 años, más allá de las diferencias y los conflictos que existen entre ambos candidatos que se encuentran en esta segunda ronda, sembrados en esta segunda ronda. Lo cierto es que tenemos un contexto también país retador, y para hacer un análisis de las propuestas programáticas de ambos candidatos y la coyuntura política y económica que les espera en caso de ganar las elecciones a ambos equipos, recibimos en este momento al señor Juan Carlos Hidalgo, experto en comercio y política pública internacional de George Mason University, con la conferencia Perspectivas Políticas y Económicas en el Contexto Nacional y Mundial. Le damos la bienvenida a don Juan Carlos, quien inicia hoy con esta charla. Aló, buenos días. Muchas gracias al Grupo Colina y a la familia Sánchez por la invitación de poder dirigirme a ustedes esta mañana. Buenos días a don Gerardo Corrales, el otro conferencista, y bueno, a todos ustedes. Efectivamente, estamos en un año bastante tumultuoso. Parece que tan solo en esta década, los 2020, estamos repasando todo el siglo XX. Ya vivimos una pandemia, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial y apenas llevamos 2 años de la década de los 20, ¿verdad? Y mucha gente, obviamente, está preocupada ante la enorme incertidumbre que todos estos acontecimientos están introduciendo en la economía mundial y que pueden tener reverberaciones por años, no solo en los próximos meses, sino por años. Veamos exactamente qué es lo que está ocurriendo, por lo menos en este 2022 en materia económica. Tenemos un triple shock económico, unos más grandes que otros. La alta inflación en Estados Unidos, quizá este era el tema más presente en la discusión internacional antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto tiene consecuencias muy importantes sobre la economía mundial. La inflación, que es un fenómeno que no se daba de esta magnitud de hace mucho tiempo en Estados Unidos, y pues, no es tanto la inflación, sino las medidas que va a tomar la Reserva Federal para hacerle frente a la inflación, que podrían tener consecuencias en la economía mundial. Obviamente la invasión de Ucrania, que es lo que está acaparando los titulares en este momento y que ha tenido un efecto económico inmediato en los mercados, y un tercer shock que no es tan grande, pero podría tener consecuencias, es nuevos brotes de COVID en China, y el hecho de que la estrategia de China ante el COVID ha sido recurrir a los lockdowns, a los cierres totales de ciudades enteras, y esto por supuesto que conlleva también cierre de fábricas, cierre de manufactura, que va a tener impactos en la economía mundial.
Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito sobre el tema de la incertidumbre aquí en nuestro terruño en cuanto a la elección, una elección con un alto grado de incertidumbre sobre quién va a ganar y un alto grado de incertidumbre sobre cuál va a ser las propuestas de quien gane, ¿verdad? Porque también ambos candidatos, y creo yo, y esto ya es análisis subjetivo mío, están incurriendo en propuestas populistas que ya nos tienen todos en alerta. Empecemos viendo el tema de la inflación. Bueno, como ustedes pueden ver, la última lectura de inflación en Estados Unidos para febrero, 7.9%, es un nivel no visto en ese país en 40 años. Habíamos entrado en un periodo que se llamaba, o fue llamado, el periodo de la gran moderación, y es el hecho que desde los años 80, cuando se derrotó la inflación en Estados Unidos, Paul Volcker era el chairman de la Fed, recurrió a medidas extremas, que fue un alza brutal de las tasas de interés para traerse abajo esta inflación que llegó en su momento una lectura del 14% interanual, y eso hizo que la economía de Estados Unidos entrara en una recesión. Pero después de eso, los bancos centrales alrededor del mundo empezaron a adoptar políticas, el inflation targeting, uno de ellos, que básicamente derrotaron la inflación en el mundo desarrollado. Estados Unidos no volvió a tener episodios de inflación alta, el mismo Reino Unido, etcétera, e incluso la discusión económica en algunos países es que ya no era posible tener inflación. Incluso había fenómenos que atentaban, estructurales, que atentaban contra tener una inflación alta. La incorporación de China a la economía mundial hizo que el mundo se viera inundado de productos baratos. Y esto entonces, más bien, hacía que la presión fuera hacia la deflación. Entonces muchos analistas empezaron a decir que Milton Friedman, el economista que ganó el Premio Nobel de Economía, no tenía razón, que ya había habido un descoplamiento entre política monetaria y la cantidad de dinero que circula en una economía y el índice de precios al consumidor. Que usted podía inyectar cantidades enormes de liquidez a una economía sin que hubiese inflación. Y bueno, durante la recesión del 2008-2009, cuando la administración Obama incurre en paquetes de estímulo para evitar una recesión más profunda y la Reserva Federal baja las tasas de interés a cero, muchos en ese momento advertimos, y me encuentro yo, ahí salía yo en CNN advirtiendo esta cuestión, de que eso iba a generar inflación, y no la generó. Entonces, mucha gente dijo, bien, ya, la política monetaria no impacta en el nivel de inflación. Pero ¿qué pasó? Vemos que la inflación volvió, y volvió a un nivel que está haciendo que los tomadores de decisiones en Estados Unidos, en Washington, empiecen a contemplar medidas radicales. ¿Por qué volvió la inflación? Bueno, producto de la contracción económica de la pandemia, el gobierno federal de Estados Unidos recurrió a medidas históricas. Hubo una serie de leyes, paquetes de estímulo económico, equivalente a un 27% del PIB. O sea, se aprobaron inyecciones de dinero en la economía equivalentes a un 27% del PIB en tan solo 2 años. Y muchos de estos paquetes de estímulo eran cheques directos a las familias estadounidenses para que soportaran los meses en que estaban desempleados, en que perdieron su trabajo, etc. Y estos eran cheques indiscriminados. Yo como residente de Estados Unidos recibí los paquetes de estímulo de la administración Biden, a pesar de que ya estaba viviendo aquí. No hubo ningún tipo de criterio para decir, mira, vamos a darle únicamente a cierto sector de la población, que es la que está más vulnerable. No, todo el mundo lo recibía por igual. El nivel de dinero que se inyectó a la economía vía estos estímulos fiscales fue 5 veces más grande que el estímulo que aprobó Obama a raíz de la crisis financiera del 2008. Y como les digo, la gran parte de estos estímulos, a diferencia de otros países desarrollados, cuyos estímulos fueron dirigidos más bien a las empresas para que mantuvieran a los empleados en planillas, a pesar de que las fábricas estaban cerradas, aquí se mandó directo a subsidiar el consumo.
Ahora bien, debido a las medidas de confinamiento, la gente estaba encerrada, no podía viajar, no podía salir a comer en restaurantes y de todo. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a usar esa plata para comprar bienes de consumo. Y es ahí en donde viene la otra parte, y don Gerardo va a hablar más a profundidad de esto, que fue que entonces se creó un mismatch entre oferta y demanda. La oferta, por toda esta plata que se inyectó a la economía, se disparó, mientras que la oferta más bien se contrajo por el tema de que hubo cierres de fábricas alrededor del mundo por la pandemia. Entonces esto generó la crisis en las cadenas de suministros, a las cuales va a hacer referencia don Gerardo más tarde. Los cheques de estímulo no solo tuvieron el efecto de crear este mismatch entre oferta y demanda, sino que también incentivaron a muchos estadounidenses a no trabajar. Ya estaban recibiendo plata por quedarse en la casa. Entonces, cuando empieza a abrirse la economía, la gente no vuelve a sus trabajos, especialmente en industrias como choferes de camiones y demás. Esto es lo que se ha llamado el Great Resignation. Mucha gente renunciando a sus trabajos, y esto más bien entonces incrementó, exacerbó el tema de la crisis de las cadenas de suministro. Hubo una escasez de mano de obra en industrias críticas como transporte. Yo me llevé el primer shock de esto cuando volví a Washington meses después en la pandemia, y me pedí un Uber, y el Uber me salía como en $40, un ride que antes me salía en 14, y que el Uber llegara duraban 15 minutos, cuando antes estaban a los 3 minutos. ¿Por qué? Porque nadie estaba haciendo Uber. La gente estaba en sus casas recibiendo cheques del gobierno federal, no tenía necesidad de estar trabajando. Pero no solo hubo la inyección de dinero producto de las medidas de corte fiscal, sino que también la Reserva Federal hizo lo que ha venido haciendo por 30 años cada vez que había una crisis. Medidas cada vez más extraordinarias de corte monetario para evitar una recesión, una contracción económica más profunda. Entonces, se bajó la tasa de interés a 0%. Ahora vamos a ver un poco ese fenómeno. Se reactivó el programa de relajamiento cuantitativo. ¿Qué es el relajamiento cuantitativo? La Reserva Federal empieza a comprar activos financieros, hipotecas, bonos de gobierno, etcétera, todo lo que hay allá afuera, y empieza a inyectar dinero a la economía en el orden de los 120 mil millones de dólares al mes. Y hubo un cambio en la filosofía de la Reserva Federal. Antes la Reserva Federal decía, vamos a aspirar a que la inflación sea del 2%, no más del 2%. Es lo que se llama inflation targeting, objetivo de inflación. Pero hubo un cambio y dijeron, bueno, vamos a permitir que la inflación suba moderadamente por encima del 2% por algún tiempo. Entonces va a ser más bien una inflación promedio. Por algún tiempo. ¿Qué significa algún tiempo? 6 meses, 1 año. Nunca definieron eso. Y eso generó mucha incertidumbre. Bueno, entonces significa que la Fed va a volverse más relajada con el tema de la inflación. ¿Y por cuánto tiempo? Este es quizá el gráfico más importante para entender la economía mundial, que es la tasa efectiva de los fondos federales de Estados Unidos, la tasa de interés que determina la Fed. Ustedes pueden ver que cuando se revienta la burbuja del .com a inicios del siglo, en el 2001, la Reserva Federal baja su tasa de interés precisamente para volver a reactivar la economía, para que la gente pida crédito, para que la gente empiece a consumir más, etc. Y en ese momento la rebaja a un nivel histórico del 1%. ¿Qué pasó? Mucha gente achaca esta reducción de la tasa de interés al 1% por la generación de una burbuja inmobiliaria. De ahí hubo un fenómeno que fue una tormenta perfecta, no fue necesariamente una sola política, pero el hecho de que la Reserva Federal mantuviera una tasa de interés tan baja en momentos en que la economía ya había reactivado, hizo que entonces se generara una burbuja en el sector inmobiliario. La Reserva Federal empieza a aumentar la tasa de interés de una manera brutal y eso hace que la burbuja reviente y se genere la crisis financiera. ¿Cuál es la respuesta de la Reserva Federal?
volver a bajar la tasa de interés, esta vez a cero, y mantenerla ahí por casi 5 años. Muchos mostraron enorme preocupación por lo que esto podría tener la consecuencia de la economía mundial. Si esto generó una burbuja inmobiliaria, ¿qué podría generar mantener la tasa de interés en cero por 5 años? Pero a diferencia de lo que ocurrió a mediados de los 2000, cuando la Reserva Federal aumentó bruscamente la tasa de interés, aquí ustedes pueden ver que los aumentos en la tasa de interés fueron mucho más paulatinos, hasta llegar aproximadamente a un 2,5%. Y eso hizo que entonces el efecto sobre el mercado no fuese tan brusco. Aún así, mucha gente habla de que la política monetaria sigue siendo extremadamente relajada. Llega la pandemia, de nuevo la Reserva Federal baja a cero su tasa de interés y la mantuvo a cero hasta el 15 de marzo. Y el 15 de marzo aprueba el primer aumento de 0,25 puntos porcentuales y ha anunciado que este año va a haber 6 aumentos adicionales de 0,25 para combatir la inflación, porque esta vez sí reventó la inflación. A diferencia de lo que pasó aquí, no hubo inflación, ahora sí reventó la inflación porque no solo fue el estímulo monetario, sino también el estímulo fiscal en juego. No solo la Reserva Federal incurrió en esta política de tasas de interés a niveles históricos bajos, sino que en los programas de relajamiento cuantitativo empezó a comprar activos, y ustedes ven que la hoja de balanza de la Fed ahora es de 9 billones de dólares, trillions en inglés. Y esto hace que también esté en una posición comprometedora la Fed y tenga que empezar pronto a deshacerse de estos activos. ¿Cuál es el problema? Bueno, como les mencionaba, la Fed está proyectada, esto es lo que ellos mismos dicen, está proyectada a aumentar las tasas de interés 6 veces más este año y probablemente 3 veces más el próximo año. Eso va a hacer que la curva de aumento de la tasa de interés sea muy similar a la que tuvimos en inicios del siglo. En lugar de ser una curva más moderada, va a ser una curva más vertiginosa. Y un aumento brusco de las tasas de interés probablemente va a provocar una recesión en Estados Unidos, como ocurrió a principios de los 80 cuando Volcker era el presidente de la Fed. La última vez que en Estados Unidos la inflación cayó de más de un 5% sin generar una recesión fue hace más de 70 años. Entonces es bastante probable que tengamos una recesión en Estados Unidos este año. Ahora bien, todo esto son supuestos. Obviamente los mensajes que envíe la Fed van a servir mucho para determinar cuál va a ser la reacción de los mercados. El discurso de Powell, el nuevo presidente de la Fed, se ha vuelto cada vez más hawkish, como se llama, ¿verdad? Más duro en el tema de la inflación, lo cual probablemente sirve para preparar a los mercados para que no sobrereaccionen a este aumento en la tasa de interés. Pero si ustedes leen la prensa internacional, propios extraños están contemplando la posibilidad de una recesión producto de esta situación. La deuda global supera el 355% del PIB, producto de no solo la deuda corporativa, sino la deuda de los gobiernos. Con la pandemia hubo un endeudamiento brutal y entonces cualquier aumento en la tasa de interés expone a muchos actores allá afuera. Y también cuando empieza a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, lo que ocurre es que se chupa el capital que ha habido en otros países, ¿verdad? Cuando bajan las tasas de interés, mucha de esa plata sale de Estados Unidos en busca de rendimientos más altos en otras latitudes. Y cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, eso chupa de vuelta el capital a Estados Unidos, lo cual va a hacer que entonces los tipos de cambio en muchos países se vean afectados, incluyendo el nuestro. Fue Warren Buffett quien lo puso de la mejor manera. Solo cuando la marea baja, uno descubre quién está bañándose desnudo. Las decisiones empresariales que se toman
a partir de una tasa de interés de 0 no tienen el mismo sentido económico cuando es una tasa de interés del 2% o del 3%. ¿Cuál es la tasa natural que ni estimula ni contrae la economía? 2.4% según los expertos en este momento. Con los aumentos proyectados, se espera que eso, de la Fed, se espera que eso pase por encima del 2.4%. Entonces vamos a tener una tasa de interés que lo que va a hacer es meterle freno a la economía, precisamente para eliminar la inflación. Y eso va a hacer que muchas decisiones económicas que se tomaron a la luz de bajas tasas de interés dejen de tener sentido, y entonces vamos a ver quién se estaba bañando chingo en estos últimos años. Pasemos al otro shock, el estado de la invasión en Ucrania. Ya para estas alturas, a un mes del conflicto, estamos muy claros de que no va a haber un colapso rápido del gobierno en Kiev. Las tropas rusas se frenaron en sus avances hacia la capital ucraniana, y ahora lo que estamos al frente es una guerra de desgaste, una guerra de attrition war, como se dice, ¿verdad?, en inglés, en donde las consecuencias humanitarias van a ser enormes. Las tropas rusas más bien están experimentando retrocesos alrededor de Kiev. Donde han tenido más éxito ha sido en el sur, avances, pero en lugares como Mariupol y Kharkiv, lo que estamos viendo es que los rusos han hecho un cerco de esas ciudades y están buscando simplemente destruirlas y dejarlas en cenizas, a un costo de vidas humanas enorme. Se especulaba que la estrategia original era un blitzkrieg hacia Kiev, decapitar rápidamente al gobierno ucraniano y poner un régimen títere. Eso no va a ocurrir ya, y más aún cuando la OTAN está brindándole cada vez armamento más pesado a los ucranianos para que se puedan defender. Consecuencias económicas de la guerra. Bueno, resulta que Rusia y Ucrania son exportadores importantísimos de commodities. Y entonces ha habido un choque de oferta inmediato por la guerra en sí y por las sanciones sin precedentes sobre Rusia. En este momento Rusia es el país que está soportando las sanciones económicas más fuertes jamás habidas sobre un país en la historia del mundo. Ni siquiera Corea del Norte, ni siquiera Irán han tenido el nivel de sanciones económicas que ahora están sobre Rusia. Rusia siendo la 11ª economía mundial de acuerdo al tamaño de su PIB, ¿verdad? Estamos ante la perspectiva de un nuevo orden internacional. Alguna gente habla de una segunda guerra fría, en donde de un lado va a estar China y Rusia, y del otro lado Estados Unidos y la Unión Europea, con consecuencias económicas, puesto que en Estados Unidos, y lo voy a mencionar más adelante, cada vez hay más voces de que la economía de Estados Unidos tiene que desacoplarse de la China. O sea, que Estados Unidos tiene que dejar de comprarle a China. Y esto viene de voces republicanas prominentes. Para Vladimir Putin, este conflicto es un conflicto existencial. Y eso hace, o sea, su vida misma, literalmente, podría estar en juego. Las veces que Rusia pierde guerras, ha habido cambio de régimen. Nicolás I, cuando perdió la guerra de Crimea, se suicidó. El zar Nicolás II, su nieto, fue depuesto por los bolcheviques cuando perdió la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética cayó cuando la invasión a Afganistán salió mal. Entonces Putin, como conocedor de la historia, dice, si esta vara no me sale bien, yo soy el que estoy en juego. Entonces, él tiene todos los incentivos para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, el alcance, duración y desenlace del conflicto es totalmente incierto. Y el peligro de un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN no puede ser descartado. O sea, la OTAN está metiendo cada vez más armas y convoys de armas dentro de Ucrania, y si Putin se encuentra en una esquina, puede tomar la decisión de atacar alguno de esos convoys y empezar un enfrentamiento directo entre OTAN y Rusia. Y eso sí es cierto que nos lleva entonces a un escenario donde podríamos estar ante la Tercera Guerra Mundial, que es un término que el mismo presidente Biden ha empezado a utilizar.
El impacto en las materias primas, bueno, como les mencionaba, Rusia y Ucrania exportan 1/3 de la oferta mundial de trigo y cebada, por ejemplo, lo cual impactará el precio global de los alimentos. Y esto tiene consecuencias políticas, no solo económicas. La última vez que hubo un aumento importante en los precios del trigo, tuvimos las revoluciones de la primavera árabe en el 2011, porque mucho de este trigo va precisamente al Medio Oriente. Rusia también es exportador crítico de petróleo, ese es el segundo exportador mundial de petróleo, con aproximadamente 4.6 millones de barriles al día. Gas natural, aluminio, cobre, paladio, platino, níquel, aceite de girasol, fertilizantes. Yo ahora que estuve en campaña política y anduve hablando con agricultores, ya estaban aquí, ¿verdad?, con el tema del aumento de los fertilizantes. Bueno, esto va todavía a agravar más ese fenómeno. Y esto va a tener un efecto inmediato en las cadenas de suministro y los niveles de inflación. Entonces ya teníamos una inflación alta y se viene este conflicto y esto va a exacerbar el tema de la inflación. Y esto entonces va a poner más presión sobre las autoridades monetarias en Estados Unidos y en otras partes para que las tasas de interés suban más rápido. Aunque alguna gente dice, mira, viéndolo bien, podemos vivir con una inflación alta por un tiempo, y hay algunas voces que dicen eso, en aras de evitar una recesión en medio de todo este fenómeno, ¿verdad? Entonces es un debate que está teniendo lugar en este momento. Y el tercer shock, un shock más pequeño, pero que podría tener mucho más importancia, es los cierres por COVID en China. China ha apostado todo a una estrategia de cero COVID. Entonces, cada vez que sale un casito de COVID en una ciudad, cierran toda la ciudad. Bueno, y recientemente, hace un par de semanas, cerraron varias ciudades y mandaron a 50 millones de chinos a la casa. No pueden salir ni siquiera de sus apartamentos. Y una de las ciudades impactadas fue Shenzhen, que es el segundo puerto más grande de China. Es un hub importante de manufactura tecnológica, pero en cualquier momento puede esto salirse de control. ¿Por qué? Porque la población china no ha desarrollado inmunidad natural al virus, precisamente por esta estrategia de cero COVID. Entonces, con Omicron, que es mucho más virulento, mucho más contagioso, estamos ante la perspectiva de que entonces haya mucho más casos en China, y China sigue empecinado con su estrategia de cero COVID, va a mandar a la gente a las casas y esto va a tener impacto en la economía china y va a tener impacto en las cadenas de suministro. Para cerrar el tema externo, posibles escenarios externos, posibles, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Recesión en Estados Unidos, producto del aumento súbito en las tasas de interés. Persistencia de la inflación, o sea, que aun cuando aumente las tasas de interés, la inflación va a permanecer alta por la disrupción en las cadenas globales de suministro. Y entonces estamos al fenómeno que tuvimos en los años 70 de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Contracción económica o pobre crecimiento económico con altas tasas con altos niveles de inflación. La aceleración del desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China, que esto ya se venía dando con la guerra comercial que inició Donald Trump hacia ese país, que fue una guerra comercial que la inició Trump, pero que ahora es un artículo de fe en el establishment político estadounidense. Ya ahora lo ven como una cuestión de seguridad nacional. No podemos, primero que todo, no podemos depender en nuestras cadenas de suministro de China. No podemos permitir que actores chinos inviertan en sectores estratégicos de la economía estadounidense. Y ahora incluso las voces republicanas, Marco Rubio, Rick Scott, entre otros, dicen no podemos comprarles productos a los chinos, a ese nivel, porque la plata que nosotros le estamos mandando a China es plata que los chinos están agarrando para armamento, es plata que van a agarrar para llevar a esta confrontación inevitable a la que vamos con China, en donde Rusia, por supuesto, es un actor aliado de Beijing. Entonces, esto obviamente va a cambiar la configuración de la economía mundial, presenta oportunidades para Costa Rica, no es tan negativo para Costa Rica, porque ahí es donde entra la figura del nearshoring. Entonces, nearshoring es precisamente
por esa alta exposición que Estados Unidos descubrió que tenía hacia China, dijo, mira, incentivemos a muchas empresas estadounidenses a que retornen parte de sus producciones, no a Estados Unidos, porque los costos en Estados Unidos siguen siendo más altos, ¿verdad? Pero por lo menos al near abroad, al vecindario. Tráiganlas de vueltas a América Latina. Y son pocos países que brindan ventajas comparativas atractivas para que esta inversión se venga. ¿Dónde es lo más lógico que se vaya? A México. Pero en México tienen un loquito de presidente que está espantando la inversión. La inversión se está yendo en México. Entonces, ¿dónde más puede irse el nearshoring? Bueno, Colombia, pero Colombia está a punto de elegir a su propio loquito de presidente. Entonces, Costa Rica es aquí donde la tiene picando frente al marco. El año pasado rompimos los récords en atracción de inversión extranjera, porque ya la inversión está llegando sin que nosotros hayamos diseñado una estrategia de nearshoring para ver cómo potenciamos este fenómeno. Y el último factor es la inestabilidad económica y política por altos costos de la energía y los alimentos. En este momento, por ejemplo, hay una huelga de camioneros en España porque están protestando por los altos costos de los combustibles. Inestabilidad política, o sea, el alto precio de los alimentos puede generar la caída de regímenes en el Medio Oriente. Los gobiernos están hablando de empezar a subsidiar los combustibles en Europa, lo cual es una soga para el cuello de los gobiernos, porque una vez que usted empieza a subsidiar los combustibles o la energía, retirar esos subsidios se hace políticamente imposible para muchas veces. Entonces tenemos un ambiente cargado de alta inestabilidad. Y ese es el escenario que estamos enfrentando a nivel del 2022 externo. Pasemos entonces a hablar un poco de Costa Rica. Tenemos dos candidatos y obviamente esta es mi lectura personal. Cada uno tiene su esquema de valores y prioridades por las cuales debe tomar una decisión. Don José María Figueres, una propuesta económica estatista. Él habla, por ejemplo, no plantea reforma al Estado. Él habla de crear nuevas instituciones y fortalecer las existencias, fortalecer FANAL, fortalecer CNP, fortalecer Habdeba, fortalecer Recope, crear la oficina del cacao, etc. Es un planteamiento más dirigido a mantener el statu quo y fortalecer el rol del Estado en la economía. Su mayor virtud es que apela a su experiencia como expresidente, su experiencia internacional y a tener un equipo de trabajo y un partido que es un partido que históricamente ha sido gobierno en Costa Rica y donde hay muchos cuadros que tienen experiencia haciendo frente a las distintas instituciones del aparato público costarricense. Luego tenemos a don Rodrigo Chávez, que tiene una propuesta económica más reformista. Si ustedes leen el plan de gobierno, la parte económica de Chávez hace muchas referencias a las recomendaciones que nos plantea la OCDE, este club de países mayormente desarrollados al que Costa Rica se incorporó hace un par de años. Yo escribí un artículo hace año y medio, después de haberme leído el informe de la OCDE que salió sobre Costa Rica en julio del 2020, y dije, mira, no hace falta que los partidos políticos publiquen planes de gobierno. Aquí está el informe de la OCDE. Esto es lo que hay que hacer en el país. Entonces me llamó mucho la atención que Rodrigo Chávez hace muchas referencias a esas recomendaciones. Él habla de una lucha frontal y sin cuartel contra la burocracia y los intereses creados en el país. Y esto es música para el oído para mucha gente que está harta del status quo. ¿Cuál es su mayor talón de Aquiles? Desde el punto de vista, sin entrar en cuestiones de personalidad ni carácter, que no se sabe quién es su equipo de gobierno, ¿verdad? O sea, no se sabe esos 800 puestos que un presidente tiene que llenar, desde ministerios, viceministerios, oficiales mayores, miembros de juntas directivas, etcétera. No tenemos la más mínima idea de quiénes son, más allá de Pilar Cisneros. Entonces, eso obviamente le está pesando. ¿Cuáles son las ventajas, las fortalezas de don José María Figueres en su propuesta política?
es uno de los políticos más hábiles del país, sin duda alguna, nadie lo niega. Contaría con la fracción legislativa más grande y tendría mayor facilidad de llegar a acuerdos con otras. Yo por lo menos conozco a los compañeros míos que resultaron electos en la Unidad Social Cristiana y sé que la afinidad de ellos a la hora de trabajar va a ser mayor hacia José María Figueres que hacia Rodrigo Chávez. Entonces, ahí hay 9 diputados de la unidad que tendrían mayor facilidad de trabajar con él que con Chávez. Además, tiene un operador político que para mí es de los mejores, que es Rodrigo Arias, en la Asamblea Legislativa, que ya se está reuniendo con todas las fracciones de oposición, ya está buscando acuerdos para una agenda. Entonces, obviamente, esto apuntala la propuesta de don José María. Y ofrece estabilidad a un país que es resistente a los cambios bruscos. Nosotros, ¿verdad? Somos el país de que esperar a que se aclaren los nublados del día. No nos gusta que nos golpeen la mesa. Y entonces mucha gente dice, mira, ya prefiero que este país no se incendie. Tenemos muchas cosas malas, pero preferimos que no se incendie antes que tener un salto al vacío, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas de don José María? Es la figura más impopular de Costa Rica, eso no hay discusión alguna. Entonces él no va a tener una luna de miel llegado a la presidencia, va a ser impopular, donde quiera que vaya en giras le van a gritar cosas, sea un mercado o lo que sea, y eso obviamente va a pesar en su habilidad de sacar adelante una agenda. Serios cuestionamientos éticos que no podemos obviar, y una proclividad al populismo. Es una figura que trae el populismo en sus venas. Otra cosa es que el PLN no muestra señal alguna de renovación. Si usted ve los candidatos a diputado que llevaron, si usted ve la gente que se menciona para ministerios y demás, es el mismo PLN rancio, de siempre, ¿verdad? Entonces no estamos ante un nuevo PLN donde hay figuras muy valiosas. Está una Silvia Hernández, está un Carlos Ricardo Benavides, etcétera, gente que podría haber aireado un poco al partido, pues esa gente no recibió o no ha recibido el protagonismo que uno esperaría de un PLN que aspira a llegar a la presidencia nuevamente. Don Rodrigo Chávez, ¿cuáles son sus ventajas? Una amplia experiencia internacional, 30 años en el Banco Mundial. Él fue el jefe de la oficina de Indonesia en el Banco Mundial. La oficina de Indonesia es la oficina más importante del Banco Mundial fuera de Washington. Y ahí, y a través de su carrera, él trabajó muchos temas de reformas estructurales, reformas a gobiernos en diversas políticas, etc. Entonces, y ahí él sabe exactamente cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Ha canalizado el descontento de un sector de la población contra los privilegios y los abusos, sin duda alguna. Tenemos un país que está con cierto nivel de hartazgo y es interesantísimo ver cómo un burócrata internacional que tenía 30 años de no estar en el país canalizó ese apoyo, y principalmente en zonas rurales. Yo me di cuenta que la cosa iba por donde iba cuando el domingo antes de la elección andaba yo en Vijagual de Turrubares y veía banderas de Chávez por todas partes. Vijagual de Turrubares, ¿verdad? Un carajo que vivió 30 años fuera del país, pero bueno, ahí él tocó el nervio de mucha gente. Y ese candidato que ofrece un cambio, y mucha gente quiere un cambio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son sus desventajas? Denota intransigencia y falta de capacidad de negociación. Hay problemas, hay situaciones de su personalidad que tiene a mucha gente alarmada. Perciben autoritarismo, los ataques contra la prensa, la manera en que se expresa de muchos grupos, los doctores de la caja, por ejemplo, etcétera, hace que dicen, pues, pucha, aquí estamos ante un carajo que si llega a la presidencia de la República vamos a tener un gobierno que va a entrarle con tacos de frente a todo el mundo y este país se va a incendiar. Y es ahí en donde entonces el etos costarricense de no buscar la confrontación, de mejor llevar la cosa en paz, sale a relucir. Y bueno, y su partido, que era un partido de garaje literalmente, antes de que él llegara, es proclive al populismo, el populismo antisistema. A mí me alarmó personalmente la adhesión pública de un Juan Diego Castro, por ejemplo,
un Juan Diego Castro que ha hablado de cerrar medios de comunicación, que ha hablado de decapitar al Poder Judicial, etc. Entonces, es ahí en donde don Rodrigo genera muchos anticuerpos y muchas preocupaciones. Quizá esta respuesta ante un cuestionario que les mandó la Nación revela lo que tenemos al frente, ¿verdad? Les preguntaron a los dos candidatos, para octubre del 2021, la deuda del gobierno central ascendió a 27.527 millones de colones, un 71% del PIB. ¿Cómo revertir esa tendencia al alza y no sacrificar la inversión en infraestructura pública? La respuesta de don José María Figueres fue: no hay nada que muela más déficit y más deuda que una economía que crece. En Costa Rica debemos meternos de lleno a ser un país mucho más productivo y mucha de esa producción de mucho valor agregado. Un país que no produce es un país que reparte pobreza, y eso es lo que hemos hecho durante los últimos años. Sencillamente no hay manera que los números no cierren con una economía que crece menos del 3%. Y no dijo nada. Mientras que don Rodrigo Chávez dice: hay que quitar las exenciones fiscales a grupos como la Dos Pinos y los amigos de gobiernos anteriores, capitalismo de amigotes. Yo no estoy hablando de las zonas francas, estoy hablando de los 1.800 millones que gobiernos y asambleas legislativas anteriores le regalaron a grupos favorecidos. Eso hay que quitarlo. Hay que quitar los destinos específicos. Ahí debe haber entre 800 y 1.000 millones de dólares. Cada vez que se fuma un cigarro o se toma un trago en Costa Rica, al INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, le llega plata para que no gasta y que luego se la presta a Hacienda al 12%. Hay que quitar la barbaridad de las parafiscales. Además, hay que aprovechar los recursos naturales, 2.500 millones que nos roban de atún, aleta amarilla al año. Y por último, la evasión fiscal en este país es enorme y vergonzosa. Si nosotros arreglamos esos 5.000 o 6.000 millones que yo le he dicho, paramos el aumento de la deuda sin subir un peso de impuestos. Una respuesta mucho más estructurada, pero que involucra una guerra con medio país, de cooperativas, parafiscales, lucha contra la evasión, que eso también hay que comprarse broncas ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la decisión que tenemos al frente. Cada uno tendremos que tomar la decisión de acuerdo a lo que nosotros consideramos que son los problemas más urgentes que tiene Costa Rica. ¿Cuáles son esos grandes problemas estructurales? Tenemos la tasa de desempleo más alta en la historia, 15%, y un nivel de informalidad del 46% y en aumento. Esto es un desastre, esto es una tragedia. Y como escribí en una columna de La Nación, a raíz del inicio de la crisis de COVID, estamos ante un choque estructural en el mercado laboral. Nosotros teníamos una tasa del 6% de desempleo antes de la crisis financiera del 2008. Con la crisis financiera el desempleo se disparó al 10%, pero en lugar de bajar al 6% después de la crisis, se mantuvo en el 10%. Hubo un choque en el mercado laboral. Y yo escribí al inicio de la pandemia de que ese 12.5%, 12.4% de desempleo que teníamos antes de la pandemia, que era el más alto en la historia, el más alto registrado en la historia, el desempleo iba a subir y no iba a volver a ese 12.4%. Se iba a quedar entre 18 y 15%. Y efectivamente, la tasa ahora está en un 15% y mi temor es de que se va a mantener ahí. ¿Por qué? Hay razones estructurales. Cuando ustedes son empresarios, cuando ustedes tienen que deshacerse mano de obra en una crisis y empiezan a contratar luego de la crisis, descubren eficiencias, ya no necesitan la misma cantidad de empleados que necesitaban antes. Los altos costos de las cargas sociales, tenemos las cargas sociales más altas de América Latina, una de las más altas de la OCDE, y todo esto atenta contra el empleo y la informalidad. La consolidación de una economía dual. En Costa Rica tenemos una economía doble. Por un lado tenemos el sector externo que está volando, las zonas francas, con tasas de crecimiento del 11-12% anual. En los últimos 5 años, 9 de cada 10 empleos formales creados en Costa Rica fueron en zonas francas. O sea, solo las zonas francas son las que están generando empleo formal en Costa Rica, casi. Pero las zonas francas equivalen nada más al 8% de la economía. El 92% restante, que es el régimen definitivo, no está creciendo o crece a un 1%.
Entonces tenemos una economía dual, en donde por un lado la gente que trabaja en zonas francas, que tiende a ser gente educada, que tiende a ser gente con cualificaciones, tiene sus salarios bastante altos y hay una competencia por mano de obra que tiene un efecto virtuoso en los ingresos de los trabajadores, pero por el otro lado tenemos al 60% de la población económicamente activa de Costa Rica que no terminó secundaria. Y es ahí en donde está el desempleo, y es ahí en donde está la informalidad. Y esto está generando entonces que la disparidad de ingresos se acreciente, y hoy Costa Rica ya se está agarrando a huevazos con Brasil para ser uno de los países con mayor desigualdad de América Latina. Vean ustedes. La constante precariedad de la situación fiscal, probablemente don Gerardo va a hablar de ello. El hecho que hayamos terminado con un déficit fiscal del 5%, el gobierno con bombos y platillos anuncia que solo 5% de déficit, lo siento, pero es que el déficit no es lo que importa es el nivel de deuda. Esto es como tener una tina. El hecho que ahora está entrando menos agua no significa que la bañera se sigue llenando. Y un 70% de deuda es un nivel de deuda que está por encima de la capacidad de un país con el contexto económico de Costa Rica. El altísimo costo de vida, algo que se va a agravar seriamente con los fenómenos mundiales que hemos comentado, la falta de competencia en mercados y la insostenibilidad del sistema de pensiones. Tenemos un sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social que está quebrado. Y esto está haciendo que la Caja entonces recurra cada vez más a voracidad fiscal y aumento de cargas, lo cual atenta entonces contra el desempleo, la informalidad, y tenemos ahí un círculo vicioso del carajo. Entonces, estos son los grandes problemas estructurales. Y esto es lo que deberíamos de estar hablando en esta campaña, y lamentablemente, si ustedes vieron los últimos 2 debates, no se está hablando de esto. Así que, esa es la presentación. Tenemos una decisión que va a definir el rumbo del país por los próximos 4 años, de este domingo en 8. Que Dios nos agarre confesados. Muchas gracias. No sé si dentro del auditorio tenemos alguna pregunta para don Juan Carlos, una pregunta, algún comentario en relación con la interesantísima presentación que acaba de hacer don Juan Carlos. Entonces, si hay alguna persona que desee plantearle una pregunta, tenemos por acá un micrófono también. Nadie. ¿Alguna persona que nos levante la mano en caso de que quiera hacer una pregunta a don Juan Carlos? Está mal estuvo la cosa. ¿No? O exactamente. ¿Alguna pregunta, no sé, sobre el tema internacional? Probablemente que es lo que... Bueno, bien. De verdad, una de dos, o quedó todo muy clarísimo o todos muy preocupados. Allá hay una, ya, finalmente. Por acá ya. tenemos una. Ya Paola con el micrófono. Mejor con micrófono, porque... Por aquello. Don Juan Carlos, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una consulta sobre el tema de la gasolina. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno como políticas que puede tomar para tener más control sobre el precio que tiene el litro de la gasolina y que tiene un gran impacto en la inflación y en la cadena de suministros? Sí, hay un cambio en la fórmula que se ha planteado. Hay un proyecto de ley que presentó la fracción de la unidad para cambiar la fórmula y hacer que el ajuste del impuesto no sea tan contrario a los intereses de los consumidores, ¿verdad? Cuando hay un aumento, el impuesto también sube, y entonces es una manera de apalancar eso. Yo, como mencionaba anteriormente, temo mucho, o sea, no estoy a favor para nada de subsidios a la energía, ni a los combustibles, ni nada, eso es soga para el cuello de los gobiernos. Ahí está el tema también de rebajar el impuesto a los combustibles, ¿verdad? El problema es que es una fuente
de las más importantes de recursos al gobierno. Y eso comprometería la situación fiscal del gobierno. Si nosotros vemos muchas de las cosas que hay que hacer en este país, todo parte por reforma del Estado. O sea, si nosotros no tenemos reforma del Estado, no hay manera de bajar impuestos, no hay manera de gastar cuando hay que gastar, cuando es en tiempos de crisis, ¿verdad? Y hay un montón de, todo el margen de maniobra de un gobierno ante eventualidades, ante choques externos, es mínimo cuando tenemos una situación fiscal como la que tenemos en Costa Rica. Y es por eso que la reforma de Estado no la podemos seguir posponiendo. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en esta discusión política, que pocos actores están planteando esa discusión. Muy bien. Allá. Allá tenemos una persona en el fondo del salón. Buenos días, Mauricio Araya, Grupo Ingesa. Más que una consulta es conocer su opinión o lo que está en la esfera política acerca del impacto de las tarifas eléctricas o qué se habla para la parte industrial, para el sector comercial e industrial del país. Sí, si usted ve cuando la UCAEP hace un sondeo trimestral, ¿verdad?, a los empresarios, donde les consulta, ¿verdad?, cuáles son los factores que atentan contra la generación de empleo o la expansión de sus actividades económicas. Y siempre se menciona el tema de las cargas sociales, uno de los principales, y el tema de las tarifas eléctricas. De ahí tenemos una situación donde hay una opacidad absoluta en materia de las finanzas del ICE, ¿verdad? Y por cuestiones ideológicas, los últimos gobiernos han priorizado al ICE sobre los consumidores. Entonces no tenemos a ciencia cierta, con exactitud, cuál es el estado de las finanzas de la institución. El ICE se metió a construir muchísima obra, muchas represas con costos disparados, ¿verdad? 300% en algunos sobrecostos, ¿verdad? Algunas de estas obras. Y ahora tenemos que pagar esas jaranas. Y es ahí en donde entonces esos sobrecostos, esa ineficiencia se está transmitiendo a través de altos costos de la electricidad, con el agravante de que por los cambios tecnológicos que se vienen, más gente va a poder independizarse pronto del ICE, va a poder producir su propia electricidad. Entonces ya tenemos generación distribuida, ¿verdad?, donde la gente puede poner sus paneles, pero cuando ya tengamos baterías comerciales que permitan que una casa pueda generar su electricidad durante el día y consumirla en la noche, o incluso industrias, pues ya la gente se va a empezar a desconectar. Es más, ya estamos en un proceso de desconexión. Vean ustedes, a pesar de todos los discursos de descarbonización del gobierno y el premio del príncipe William y toda la carajada, el país se está carbonizando. La matriz energética depende cada vez más de combustibles fósiles. Ahora que vino Coldplay me da una risa porque escogieron a Costa Rica, ¿verdad?, por la matriz eléctrica del 99% de energías renovables. Lo que no dicen es que el Estadio Nacional lo que utiliza es búnker, ¿verdad?, porque es más barato que la electricidad. La gente está sustituyendo, muchas industrias y hogares y demás y comercio está sustituyendo electricidad por gas natural. Vean ustedes, y es por eso que nos estamos carbonizando. Y este proceso lo que va a tener es una consecuencia terrible, porque entonces si la gente se desconecta del ICE, hay menos consumidores y entonces la presión sobre las finanzas del ICE va a ser mayor. Y ahí tenemos entonces una reforma estructural que hay que llevarla a cabo. Por eso me preocupan muchísimo los planteamientos de poner al ICE construir obra pública. O sea, ya fueron un desastre construyendo las balsas y las represas, ahora imagínense si los ponemos a construir hospitales y escuelas y carreteras. Entonces ahí se requiere una reforma energética, estructural, que
va a necesitar mucho músculo político. Yo que estuve en Washington y he seguido muy de cerca a lo largo de los años las conversaciones en Washington sobre una reforma migratoria, veo muchos paralelos, porque en Estados Unidos hay una parálisis ante la discusión de una reforma migratoria, porque dice, mira, o vamos por toda la enchilada, ¿verdad? Como dicen, the whole enchilada, y hacemos una reforma integral donde veamos el tema de la seguridad fronteriza, donde legalicemos el estatus de los 10 millones de inmigrantes que están indocumentados, donde establezcamos mecanismos para que los empresarios solo contraten mano de obra documentada, etcétera. O vamos por todo, o hacemos reformitas piecemeal, ¿verdad? Como se dice. Entonces, primero legalicemos el estatus de los 11 millones, después vemos la situación de los Dreamers, después vemos... Y precisamente por esa dicotomía no se ha llegado a ninguna reforma de nada. Veo paralelos con la discusión eléctrica aquí. Dice, mira, mejor hacemos una reformita aquí de generación distribuida, luego vemos esta otra cosa, luego vemos esto aquí, y muchas veces las reformas que se van haciendo poquito a poquito son contradictorias entre sí, cuando lo que se debería hacer es una reforma integral, pero no hay músculo político o voluntad política para hacer una reforma integral. Y es ahí el gran problema que tenemos. Bueno, están ansiosos de ir a don Gerardo, yo creo, ¿ah? Bueno, les pido un fuerte aplauso para don Carlos.